Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, traemos el primer cómic de Marvel que nos ha llegado en este inicio de década, con el reinicio de la numeración de Marvel con la nueva serie de cómics Star Wars 2020, escrita claro por el maestro Charles Soule. Una que nos cuenta la historia de lo que sucedió inmediatamente después de la derrota de Luke Skywalker contra su padre Darth Vader, en el momento en el que el Lord de los Sith le corta la mano y le revela después la verdad con la icónica frase "Yo soy tu padre". De modo que este es el segundo volumen de cómics después del primero que comenzó en 2015 y que llegó a su conclusión a semanas antes de acabar el 2019, como lo vimos en este canal. Y ahora esta serie entrará en esta etapa entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original de Star Wars. Y claro, a partir de este número iremos cubriendo todos los que vayan saliendo en este canal, para que no se preocupen. Pero entrando en materia, esta historia nos llega tras el final de los cómics anteriores de esta misma serie y también van después del evento que fue el cómic Empire Ascendant, que unió 4 historias de los cómics de Marvel de Star Wars, como lo es Star Wars con Eco de la Victoria, o la historia de Darth Vader al servicio del Imperio y de los cazarrecompensas, dos lados de cada suerte, así también como el epílogo al primer volumen de la serie de la Doctora Aphra. Esto pues para preparar los reinicios de las nuevas series de cómics ideadas por Marvel Masters. Y en esta historia tuvimos una breve aparición de los padres de Poe Dameron, Kes Dameron y Shara Bey, que eran un arquitecto y una piloto respectivamente trabajando para la rebelión, los cuales curiosamente fueron salvados de un derrumbe mientras se construía la base en el planeta de Hoth, justo por el mismísimo Luke Skywalker. También en ese mismo número vimos cómo el Imperio finalmente destruye un cañón con tecnología de la Estrella de la Muerte que los rebeldes previamente habían robado, dando así lugar a la creación de un cuerpo de Death Trooper Cyborg, unos que de ahora en adelante estarán al servicio de Darth Vader para la próxima serie de Darth Vader al servicio del Imperio, así también como un posible regreso de la Doctora Aphra, quien constantemente es buscada por los rebeldes para que se una a su causa. Ok, explicando este contexto previo, solo queda por recordar que la historia de este número 1 de la serie de Marvel de Star Wars 2020 toma de inmediato los eventos después al Imperio contraataca, una época jamás contada con tanto detalle ni siquiera en el universo de Legends. Sin embargo, esta historia comienza haciendo una pequeña pausa antes de que Luke Skywalker sea llevado a la fragata médica para así tener una prótesis para su mano perdida durante la batalla contra Darth Vader, de modo que esto nos sitúa en un punto intermedio entre el escape de Leia, Chewie, Lando, C-3PO, R2-D2 junto con Luke Skywalker a bordo del Halcón Milenario. Esto inmediatamente de rescatar al aprendiz de Jedi que colgaba de una antena en la estación de la Ciudad de las Nubes. Luego, claro, de ser derrotado por su padre, perdiendo una mano y también el sable Skywalker. Y este arco es llamado La Senda del Destino, y comienza tal cual con el recuerdo que atormenta a Luke, el momento en el que su mano fue amputada por la hoja de plasma carmesí de Darth Vader, precipitando así la mano sosteniendo aún el sable azul que había pertenecido antes a Anakin Skywalker. Todo mientras resonaban las palabras del Lord Oscuro. Yo soy tu padre. Que le insistía ahí a un Luke. No me hagas destruirte, únete a mí. Gobernaremos la galaxia como padre e hijo. Es tu destino, es la única manera. Y Luke Skywalker en aquellos momentos se encontraba derrotado sentado ahí frente a la mesa de Dejarik, justamente en el Halcón Milenario, con su antebrazo herido siendo tratado por un dispositivo temporal. Esto mientras se daba una discusión tremenda entre Chewbacca, la princesa Leia y Lando Calrissian sobre la traición y la trampa que Lando les había dejado caer cuando el grupo llegó a Bespin. Lando ahí les explicaría que no había tenido opción, ya que tenía a Vader respirándole en la nuca y que finalmente los había ayudado a escapar después de todo, pero también discutían sobre ir a rescatar a Han Solo, que como recordarán Masters había sido congelado en carbonita llevado en el Slave One de Boba Fett hasta Jabba el Hutt. Y Lando aquí trataría de defenderse diciéndole a la princesa Leia lo siguiente: Hey, tú también elegiste, princesa. Perdimos nuestra oportunidad de alcanzar a Boba Fett porque elegiste volver a la Ciudad de las Nubes para rescatarlo a él. ¿Qué lo hace a él tan importante? Esto lo diría Lando, claro, refiriéndose a Luke, a lo que la princesa Leia le replicaría que había sido Luke Skywalker el que había destruido la Estrella de la Muerte, lo que llevaría a Lando a reflexionar por qué Darth Vader buscaba de manera tan interesada a este joven piloto.
Entonces Lando le recordaría que él también había perdido varias cosas en la situación reciente, como su posición en la ciudad, además de todas las personas que le interesaban, así también como su amigo, refiriéndose claro a Han Solo. Pero Calrissian ahí será interrumpido por C-3PO, quien le recordaría que él también había perdido sus miembros al ser disparado. Esto claro a manera de aliviar un poco la tensión, ya que luego el droide admitiría que ahora estaba de nuevo completo. Y entonces Lando retomaría su argumento, diciéndoles a todos que Han también era su amigo, pero que en ese momento no podían ir tras Boba Fett, ya que él y Chewie después de todo sabían bien a dónde llevarían a Han. Entonces ahí C-3PO intervendría, preocupado de que llevarían a Han con Jabba el Hutt, quien mataría seguramente al Capitán Solo sin dudarlo en cuanto tuviese la oportunidad. Entonces ahí un decaído Luke Skywalker entraría a la discusión, preguntándole a todo el mundo dónde rayos estaba Han y de qué hablaban. Entonces aquí la princesa Leia se le acercaría explicándole todo lo que había pasado con el contrabandista, y así Luke finalmente diría: tenemos que ir tras él. Pero Leia le replicaría que eso justo harían, pero también le preguntaría qué había pasado, ya que Luke no le había contado a nadie realmente lo que había sucedido en Bespin. Y entonces aquí el aprendiz de Jedi confesaría: traté de conectar con Ben en la fuerza, pero él no me respondió. Y así Luke Skywalker de nuevo recordaría el enorme dolor de haber perdido su mano, y entonces Leia lo abrazaría, consolándole, y le diría que no se preocupara porque Ben Kenobi pronto le respondería. O bien, por otra parte, sería Luke el que encontraría su propio camino, ya que él era sumamente fuerte y la rebelión necesitaba esa fortaleza. Y entonces aquí Leia por fin admitiría también que quizás no era el mejor momento para salvar a Han Solo aún, pero sí podrían salvar a todos los demás. Leia entonces cambiaría de planes radicalmente y le indicaría a Chewie que fijaran curso hacia la flota rebelde con las coordenadas que R2-D2 tenía para el punto de encuentro de la Alianza Rebelde. Lando insistiría que lo mejor era esconderse y esperar a que se enfriaran las cosas. Incluso él ofrecería a ir a Nar Shaddaa, la luna de los contrabandistas, con una persona que le debía un favor, una tal Gal. Leia, claro, desestimaría su propuesta y le recordaría que nadie en la nave olvidaba que los había traicionado con el Imperio, pero Lando le suplicaría que le diera crédito por haberles ayudado a escapar. Sin embargo, la princesa lo ignoraría y el viaje continuaría hacia el punto de encuentro con la flota. Entonces viajaremos al punto de encuentro Delta 3, hasta el borde medio de la galaxia, donde en ese momento la cuarta división de la flota rebelde se encontraba atrapada entre el calor de una estrella y el pesado bloqueo de varios destructores estelares, los cuales ya habían destruido a una buena parte de la división. Y en el interior del destructor estelar, curiosamente nombrado la Voluntad de Tarkin, tendremos a la comandante Zara, quien contemplaría la destrucción de la flota rebelde con particular placer y recibiría el reporte de la batalla por parte del teniente Gore, el cual la felicitaría por su táctica en forma de cordón para acorralar a los rebeldes. Y entonces le informarían a la comandante Zara que un caza rebelde estaba escapando del bloqueo, y como si de un juego se tratara, la sádica Zara tomaría el control manual de una batería de turboláseres y al instante aniquilaría al caza rebelde con una macabra expresión. Después todo cambiaría y tendremos otro encuentro con los padres de Poe Dameron, Kes Dameron y Shara Bey, quienes estarían ahí en medio de la batalla, Kes observando a través de la ventana de una corbeta coreliana y Shara piloteando un A-Wing, y serían ellos desde sus respectivas posiciones los que detectarían al halcón milenario emergiendo ahí del hiperespacio en medio de la batalla, lo que también sería advertido por la comandante imperial Zara, quien perdería los estribos al ver aquella famosa nave y mandaría de inmediato todo el poder de ataque a su disposición para destruir el carguero coreliano. Mientras tanto, a bordo del halcón, Leia contactaría a la flota, preguntando cómo podrían ayudar, a lo que una voz le respondería que estaban sitiados, sin posibilidad pues de dar el salto al hiperespacio para poder escapar, ya que en realidad no había hueco alguno en el bloqueo. Entonces Leia los instaría a no perder la esperanza y les prometería que les ayudaría a hacer un agujero en el bloqueo para que la flota pudiera escapar de ahí. Esto muy a pesar de la sorpresa de Lando, que contaría 4 destructores estelares y un buen contingente de TIE Fighters, los cuales ya los perseguían y disparaban al halcón milenario en ese momento. Aunque, claro, Leia se burlaría de Lando cuando este les diría que creía en la causa pero debían escapar, de modo que la princesa le exigiría que se quedara a pelear tomando ahí los controles de la nave. Entonces aquí Lando le diría a Chewbacca por fin:
Chewie, me necesitas como piloto. ¿Recuerdas que era bueno como un piloto? Pues ahora soy incluso mejor. Al Wookiee no le parecería la declaración de Lando, pero luego de que este le prometiera que podría arrancarle los brazos si algo hacía mal, Chewie dejaría a Lando que tomara los controles de la nave que había perdido contra Han Solo años atrás en un juego de Sabacc. Luke y Leia, por su parte, serían cargo de la artillería. Entonces Lando volvería a preguntar cómo harían un hoyo en el bloqueo, a lo que Chewie le respondería que tenían misiles, lo cual sorprendería bastante a Calrissian, quejándose sobre lo que le habían añadido a su nave en su ausencia. Pero Chewie insistiría gruñendo, lo que C-3PO traduciría como una estrategia de utilizar los misiles para deshabilitar los turboláseres de un destructor estelar, lo que sería en sí suficiente para abrir el espacio que necesitaba la flota rebelde para escapar. Entonces aquí Lando por fin replicaría: entiendo, Shiriwok doradito, comprendo la idea, eso no significa que no sea una locura. Y después se dirigiría a Chewbacca. Pasar tanto tiempo con Han te ha cambiado, Chewbacca, solía ser más racional. La respuesta del Wookiee no llegaría, ya que en ese momento la cabina del halcón sufriría un terrible impacto de láser que casi los había dejado de inmediato sin escudos. Es aquí que Lando le diría a Luke y a Leia que tenían que encargarse ya de los cazas TIE, ya que estaban ahora en una situación muy complicada. Leia entonces le preguntaría a Luke si se encontraba bien en la parte de abajo de la artillería, a lo que Luke le respondería que no era tan fácil con una sola. Pero entonces Luke, antes de terminar la frase, volvería a recordar el momento horas antes en donde perdió su mano derecha, y entonces ahí vería la cara de Ben Kenobi, quien repetiría aquellas palabras: Darth Vader traicionó y asesinó a tu padre. Así también como la cara enmascarada del Lord de los Sith diciéndole: No, yo soy tu padre. Leia urgiría a Luke, pero él, claramente tribulado, solo gritaría la palabra mentiras. Y ante aquel absoluto caos desde la cabina, Lando insistiría: esto no es nada bueno. Pero entonces aquí Luke aumentaría su conexión con la fuerza, justo en el momento en que recordaría la sentencia de Darth Vader: es tu destino. Y en ese momento, en una brutal demostración de la fuerza y de los poderes de Skywalker, él tomaría todos los controles de los TIE Fighters al mismo tiempo y comenzaría a hacerlos colisionar entre sí. Leia, claro, vería por su parte muy sorprendida el despliegue de la fuerza ante la gran cantidad de pequeñas explosiones alrededor de ellos, esto sin estar muy segura de qué o cómo había sucedido. Pero aquello, claro, terminaría por destruir a todas las naves imperiales. Leia le preguntaría entonces a Luke si se encontraba bien, pero él, sumamente sorprendido por haber alcanzado su parte más oscura, no sabría en realidad qué responderle, y sería aquí Lando quien los interrumpiría. Leia y Luke, sujétense bien, vamos a hacer nuestro ataque. Y en ese momento determinado, Lando Calrissian emprendería la táctica sugerida por Chewbacca, destruyendo la batería de turboláseres del crucero principal, donde ahí una colérica comandante Sara admitiría dolorosamente la derrota, ya que al instante de hacer esto, el 90% de las naves rebeldes habían conseguido con la maniobra del halcón burlar el bloqueo y escapar al hiperespacio. Es así que la comandante Sara se comunicaría entonces con el mismísimo Lord Vader, explicándole que había aniquilado a la 8ª división completa de los rebeldes, así también como el 10% de la 4ª en este reciente bloqueo, llamándole pues un éxito parcial, a lo que tras escucharla el Lord de los Sith finalmente respondería: no existe tal cosa, comandante. ¿Usted tiene éxito o no? ¿Por qué permitió que las fuerzas rebeldes escaparan? Entonces la Imperial explicaría a Darth Vader la aparición repentina y la maniobra del halcón milenario, y cómo ellos habían priorizado derribar al carguero coreliano. Pero al escucharla, Darth Vader aquí le replicaría: no, esa nave está fuera de los límites. Estoy al tanto de su odio por Organa. Eso es irrelevante para mí. Puede asesinarla si se da la ocasión, pero hay otro individuo a bordo de esa nave cuya muerte traería consecuencias significativas. Y lo importante aquí, Masters, es que esto revelaría que Darth Vader daría una orden implícita de no destruir el halcón milenario para proteger a su hijo Luke. Además, claro, de probar de que no estaba al tanto de que Leia Organa también era su hija o sentía algo hacia ella con respecto a la fuerza. Algo que también los gemelos Skywalkers en este momento también ignoraban. Es así que finalmente el Lord de los Sith amenazaría a la comandante de no tener más éxitos parciales y le indicaría que reencontrara los restos de la flota rebelde.
Es entonces que avanzaremos al momento en que, a salvo en un punto de reunión desconocido, los rebeldes llegarían a la conclusión de que el Imperio podía ahora interceptar todas sus transmisiones, así también como rastrear el origen tanto del emisor como del receptor de cada transmisión, y que descifrando ese código habían podido ya seguramente destruir una parte importante de la flota rebelde que había huido de la batalla de Hoth. Algo pues que no podían confirmar sin paradójicamente hacer transmisiones, ya que esto por ende pondría en peligro instantáneamente a todos, a lo que finalmente Lando, a quien aún no aceptaban abiertamente como uno más de ellos, les confirmaría. Diablos, por lo que saben, podrían ser los únicos rebeldes vivos en la galaxia. Los que estamos aquí podríamos ser los únicos que quedan de toda la Alianza Rebelde. Así pues, sería como Lando se incluiría como uno más de la Alianza, esto pese a las reservas de todos los demás. Pero posteriormente veríamos un momento muy oscuro de Luke Skywalker, que seguía ahí tratando de conectarse en la fuerza hacia con sus maestros Jedi. Y así el joven aprendiz finalmente diría: Maestro Yoda, por favor, estoy perdido, no sé qué hacer. Puedo aún sentir la fuerza, usarla, pero he perdido mi sable de luz. Perdí demasiadas cosas. Por favor, maestro, necesito su guía. ¿Por qué no me contestan? Y en ese momento, Luke Skywalker, en un arrebato de ira, estrellaría violentamente la ventana frente de sí, siendo advertido ahí únicamente por R2-D2, que le ayudaría en ese momento a calmarse. Pero Luke aquí le confesaría a su amigo droide que pensaba antes que iba a convertirse en un Jedi, pero que ya no estaba seguro si eso era lo que querían Yoda y Ben Kenobi. Además, aquí el joven Luke le confesaría otra cosa a R2-D2 diciendo: Vader me dijo algo en la ciudad de las nubes. Si es cierto, entonces tal vez no debería de ser un Jedi. Pero también aquí le confiaría a R2-D2 más acerca de sus tribulaciones. Esto sobre que Yoda le había dicho que todas estas emociones lo conducirían a una senda hacia el lado oscuro. Y también acerca de que el sabio Jedi ya le había dicho que él, Luke Skywalker, aún no era un Jedi. Luke pues se sentía mucho más confundido que nunca. Esto al no tener una respuesta en la fuerza de sus maestros y al explorar verdaderamente sus miedos y su ira que le habían llevado al lado oscuro. Justo lo que Vader quería para que se le uniera. Es así que finalmente Luke se diría a sí mismo: aún se me permite sentir lo que desee. Me siento confundido, enojado, tengo miedo. Luke entonces se preguntaría en voz alta que si era cierto de que Darth Vader era su padre, y si aquello era verdad no habría forma de que Yoda y Ben Kenobi no lo supieran de antemano, por lo que ahí se daría cuenta que le habían mentido al ocultárselo. Y eso se lo confesaría al droide astromecánico, quien también conocía toda esa historia. Pero aquí Luke finalmente revelaría su peor miedo. Y si no voy a ser un Jedi, entonces ¿qué es lo que debo ser? Es así, Masters, con este diálogo lleno de temor y sumamente contemplativo que nos deja esta primera parte del arco La Senda del Destino para este reinicio de la serie de cómics de Star Wars creada por Marvel y escrita por el maestro Charles Soule. Pero no se preocupen, el siguiente, número 2, saldrá en 3 semanas más y continuará con Vader con su cacería por este tribulado Luke Skywalker. Pero si también te interesa conocer la historia de qué hizo Ben Solo tras su rompimiento con Luke Skywalker y cómo él no destruyó su templo de entrenamiento, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras historias sobre la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.